Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Emilio, del CIRJAF, por invitar a la Universidad de Salamanca a dar información sobre los servicios que prestamos desde el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca. Bueno, yo estoy aquí en sustitución a Emiliana Pizarro, que es la directora del servicio, que pide disculpas por no poder venir por cuestiones de salud, así que intentaré presentar desde la parte que me toca lo que hacemos en emprendimiento desde el Servicio de Empleo de la Universidad. Bueno, nosotros estamos ubicados en el edificio I+D+I, para cualquiera que necesite conocer nuestra ubicación y ir a conocernos. Y trabajamos, digamos que es el servicio que intenta mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados con el objetivo de esa inserción laboral. Para ello se trabaja desde 5 patas, que son la orientación, el empleo, las prácticas, el trabajo y la formación en competencias y la parte de emprendimiento, que es la parte que a mí me toca. Por supuesto, siempre estamos dirigidos a toda la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, hay PDIs que quieren montar su propia empresa y personal laboral que trabaja en la universidad, que también forma parte de nuestro público objetivo. Trabajamos con unos objetivos que, bueno, cuando yo empecé en la universidad en el 2012 como asesora de emprendimiento, bueno, pues se intentó fomentar el emprendimiento dentro de la universidad, siempre en colaboración con las facultades o escuelas, porque al final ellos son los que están en contacto con los estudiantes y necesitamos ir de la mano con ellos, intentando fomentar el espíritu emprendedor como una vía de inserción alternativa a esa vía que, más o menos, como decía la ponente anterior, todos los padres quieren para sus hijos. Posiciones, trabajar en una gran empresa, ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Simplemente que esta vía la tengan en cuenta como que existe y que se puede llevar a cabo fomentándola desde las aulas, ¿vale? También intentamos fomentar siempre la innovación y la transferencia tecnológica, como decía el vicerrector, porque al final existe un montón de investigación que se queda en el cajón por no poder llegar al mercado o a la sociedad. Y de alguna manera intentamos estar en esa línea para fomentar esa transferencia de tecnología desde la universidad a la sociedad, creando ese ecosistema a 3 bandas. Intentamos fomentar esa creación de nuevas empresas en la universidad, con el apoyo de todo el ecosistema que ahora os contaré los que formamos parte, y creando siempre itinerarios personalizados y profesionales para nuestros emprendedores. Bueno, durante un tiempo, cada uno de los servicios que trabajábamos en la universidad en esta parte de emprendimiento iban, bueno, pues cada uno por su camino, y llegó un momento que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar siempre en ecosistema, ¿vale? Porque hay que gestionar los recursos para que esos recursos lleguen a nuestros emprendedores de una manera eficiente y no duplicarnos, porque si no los indicadores de cada uno de los servicios o recursos que se prestan iban por su campo. Entonces, digamos que nosotros, el SIPE, es la puerta de entrada al ecosistema de emprendimiento de la universidad, pero estamos en colaboración y en continuo trabajo conjunto con la Oficina de Transferencia de Conocimiento, con Instituto de Multidisciplinar de Empresa, la Fundación, las diferentes cátedras, Startaolé, para poder llegar a todos los emprendedores siempre en función de su modelo de negocio o el estado en el que está actualmente. Trabajamos siempre con una ficha de solicitud de servicios que cada emprendedor nos presenta en función de su proyecto y el grado de avance que tenga, y a partir de ese momento entran a formar parte de la base de datos de emprendedores de la Universidad de Salamanca y se trabaja con ellos en un itinerario específico de emprendimiento. Pero tenemos diferentes programas porque no todos los emprendedores están en el mismo momento.
Tenemos programas que se dirigen más a esa fase idea, a esa fase en la que un día se encendió la bombilla y hay que trabajar para validar esa idea y ese modelo de negocio o pivotarlo, o tenemos diferentes programas que van un poquito más avanzados a esa otra fase de aceleración o consolidación. Para poder abarcar a este abanico de programas necesitamos siempre la colaboración de las diferentes entidades que colaboran en el emprendimiento. O sea, no podemos ir solo de la mano universidad, se tiene que ir de la mano con Diputación, ayuntamientos y diferentes fundaciones que trabajan en el emprendimiento, porque si no es complicado llegar porque los recursos son los que son. Trabajamos en programas, el programa nuestro propio de Usal Emprende, que trabaja bueno, pues itinerarios personalizados de asesoramiento y formación. Y luego trabajamos en programas, como os pongo ahí, Explorer, trabajamos en el TQE, que es de transferencia. Tenemos un programa de emprendimiento social y cultural específico para las titulaciones que tienen que ver con esa rama y ese ámbito que estaban siempre un poquito al margen del emprendimiento, y se puede innovar desde el ámbito social muchísimo, hay que trabajar muchísimo ese campo. Trabajamos el programa de apoyo al emprendimiento innovador, un programa territorial de fomento de Béjar, porque allí hay una escuela, es un campus, y también trabajamos desde allí. Y también en Ávila trabajamos en conjunto con el programa de emprendimiento de la Fundación de Ávila 1131. ¿Pero qué necesitamos? Pues los emprendedores. Necesitamos esos emprendedores con esas competencias, como la compañera anterior, que se lancen, ¿vale? Que se lancen y que vengan a contarnos su idea. ¿Cómo lo conseguimos? Pues trabajamos muchísimo la sensibilización. Llegamos a las diferentes escuelas y facultades, como por ejemplo aquí con José Luis, gente con la que es muy fácil trabajar, que nos abren sus aulas para dar a conocer los servicios que presta la universidad para esos emprendedores que hay. A veces diferentes titulaciones y diferentes perfiles, hay más y menos, pero intentamos que sembrar y el que haya, que sepa dónde estamos para poder ayudarles. Por ejemplo, ahora mismo con la escuela pues tenemos unos diferentes eventos que tienen que ver con ese grado de animación 3D en el que traeremos emprendedores que presentan un poquito esa figura experiencial para que tengan en cuenta que se puede emprender desde ese campo, ¿vale? Siempre con la ayuda del profesorado que trabaja en ese grado. Y digamos que el tratamiento que tenemos con ellos es asesoramiento personalizado, sobre todo acompañamiento, ir de la mano, porque esa pregunta que decían antes, ¿qué debería de haber sabido?, qué no sé, pues que sepamos un poquito redirigirlos, ¿vale? Y que esas consultas que se hagan pues nos las puedan hacer a nosotros, y si no somos la persona indicada para poder darle esa formación o no llegamos a algunas cosas, pues derivarles a donde puedan encontrar esas soluciones a esas dudas que tengan. Siempre con entrevistas, porque trabajamos muchísimo la motivación de cada emprendedor, y cada emprendedor tiene unas necesidades, y entonces trabajamos a demanda. Hay formaciones que se sacan más o menos, itinerarios que se sacan de formación casi todos los años, pero hay otras que van a demanda en función de las necesidades de los proyectos emprendedores que entran en nuestros programas, creando siempre, como digo, un itinerario de emprendimiento personalizado. Trabajamos muchísimo con los nuevos modelos de negocio en los que se fomenta la innovación, no solamente innovación en productos, sino en mercado, en modelo de negocio, innovación social, etcétera, etcétera, para hacer potenciar entre nuestros egresados y estudiantes esta innovación que conlleve esa creación de empresas que se queden en Castilla y León, intentando retener ese talento que todos sabemos que es complicado, porque bueno, los estudiantes o egresados cuando terminan, pues unos tienen la idea de salir fuera, también es un mundo global que le hemos abierto a ellos y tienen como que ver su camino. Sí que es cierto que después hay mucha gente que retorna, ¿vale? Y eso sí nos damos cuenta, como la compañera de las setas, hay mucha gente que retorna de las grandes ciudades a emprender en pequeñas ciudades, pues porque tiene sus ventajas, también sus inconvenientes, pero bueno, gente que ya ha tenido su itinerario de formación y ya quiere como que acoplar esa información, esa formación que ha recibido a su proyecto.
Trabajamos el Canvas, como decía antes, y siempre trabajamos en esa distinción entre incubación y aceleración, porque los proyectos que nos llegan son bastante dispersos en esos dos campos. Y entonces la incubación la trabajamos un poquito desde nuestro servicio. Los proyectos que ya pasan a fase de aceleración pueden pasar al parque científico con espacios disponibles para avanzar en su proyecto y con una serie de servicios que se trabajan y sinergias desde el parque y todas las empresas que están allí instaladas. Bueno, un poquito ahí es la formación que sacamos, esa es la que sacamos casi todos los años, porque todos los proyectos cogían en comunicación, en marketing, en estrategia de plan económico financiero, y bueno, pues esas pinceladas que damos siempre son un poquito generalistas, ventas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues os pongo ahí porque uno de los buques insignias al final del programa del servicio es un poco el programa Explorer, que antes se llamaba Youth, para jóvenes con ideas, en el que se trabaja la formación específica en 12 semanas de manera muy intuitiva y ahora mismo desde pandemia de forma online, que nos hace un poquito de filtro de entrada hacia esa aceleración, porque los proyectos que consiguen crear su empresa o pivotarla o avanzar en su proyecto pasarían a programas un poquito más avanzados de transferencia o a concursos como Iniciativa Campus Emprendedor de la Fundación de la Universidad de Salamanca, en la que ya consiguen un premio para constituir su empresa y, bueno, digamos que ese filtro de entrada es el programa Explorer. Trabajamos muchísimo el emprendimiento social y cultural con diferentes ponentes y personas que presentan su empresa en este campo, porque creemos que hay que innovar muchísimo en el ámbito social y cultural para avanzar como sociedad. Y luego, digamos que un poquito todos esos proyectos que han pasado por este itinerario acaban, si verdaderamente avanzan en su proyecto, en el programa de apoyo al emprendimiento innovador que llevamos a cabo con la financiación de la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, que es un poco la referencia en emprendimiento dentro de la Junta de Castilla y León. Vale, tuvimos que ir de la mano con ellos porque nosotros no teníamos los recursos para poder acelerar esos proyectos. Y entonces lo que se creó fue un programa en el que absorbe esos proyectos que han pasado por la Universidad de Salamanca e intentamos que esos 25 proyectos que tenemos en indicadores avancen en su modelo de negocio hacia un modelo de negocio que sea escalable, rentable y viable como todos queremos para nuestros emprendedores. Se trabaja siempre con proyectos innovadores cual sea su campo. La convocatoria anterior teníamos metido la palabra innovación y tecnología, después decidimos que mucha de la innovación lleva tecnología, pero que hay que abarcar a todo tipo de proyectos de innovación y pueden estar en cualquier fase de maduración, porque lo que intentamos es que verdaderamente se den cuenta de que ese modelo de negocio es viable económicamente y financieramente y tecnológicamente, por supuesto, porque al final, si ese equipo no tiene ese CTO para poder llevar a cabo el proyecto tecnológico, pero la idea es buenísima, pues lo que necesitamos es esa figura tecnóloga que a veces cuesta muchísimo llegar a ellos porque, bueno, todos sabemos que son un poquito los que más trabajo tienen y es más complicado retener ese talento entre toda esta parte tecnológica. Llevamos a cabo diferentes eventos que tienen que ver primero con esa sensibilización, es decir, venimos por ejemplo a la escuela de la mano de José Luis o de cualquiera de los profesores para intentar detectar esos proyectos innovadores que no han entrado a través de otros programas nuestros y realizando entrevistas para ver cuál puede pasar a este programa. Pero después hay otros eventos que tienen que ver con ese matching entre investigación y startups, pues para crear sinergias bidireccionales que a veces pueden colaborar diferentes investigadores en dar soluciones a necesidades que tienen las startups y viceversa, es decir, la startup dar solución a una problemática que tiene una línea de investigación.
Entonces, formamos a los investigadores para ayudarles también a llegar al mercado, que es muy complicado porque todo el tema de spin-off, digamos que siempre tiene bueno, una serie de incompatibilidades y problemática, pero pueden llegar al mercado a través de la venta de las patentes o de las startups. Entonces, necesitamos que estén formados en este tipo de modelos de negocio y luego realizamos talleres de capacitación tecnológica siempre que tiene que ver con las necesidades que nos van demandando nuestros emprendedores. Pues que tiene que ver pues ahora mismo con ChatGPT, mucho marketing digital, mucho, bueno, pues ha vivido su momento de Azure, propiedad intelectual, de necesidades que tienen que ver siempre con nuestros emprendedores. Tenemos unos sectores prioritarios que se incluyeron en la convocatoria del programa, que son agroalimentario, medioambiental, salud y digital. No se cierra ningún otro proyecto que se salga de este sector, pero sí que se priorizó porque estaba dentro de la estrategia anterior de RIS3, los 4 sectores, y necesitábamos o creíamos que todas esas carreras o esas necesitaban ese empuje hacia el emprendimiento para poder asentar su modelo de negocio en Castilla y León. Necesitamos empresas, antes lo hablaba con varios ponentes, vamos a las facultades y hay 100 personas y te levanta la mano 2 emprendedores, necesitamos potenciar, necesitamos que sepan que se puede, a través de, siempre llevamos factores experienciales, siempre gente que ha creado su propia empresa, gente que se ha caído, que se ha levantado, que no tiene miedo un poquito a levantarse y a volver a surgir y cambiar y pivotar ese modelo de negocio. Y bueno, pues trabajamos muchísimo en esas sinergias y esa fuerza entre empresa, institución, startups y colaboración con Diputación y con ayuntamientos y con cualquiera de las figuras que trabajan en el emprendimiento en Castilla y León, porque es la única manera de que lleguemos a nuestros emprendedores. Entiendo que el número a lo mejor no es el que todos querríamos, pero estamos sembrando. Yo creo que vamos de la mano de los emprendedores entre todos. Esta organización de estos eventos es completamente imprescindible para demostrar que se puede emprender y por eso nosotros estamos aquí también, siempre dando las gracias a Emilio Corchado por estar y al equipo entero, por supuestísimo, y por invitarnos a este evento y a Startup Olé siempre. Y bueno, pues ayudar a nuestros emprendedores a que consigan ese objetivo de financiación y de networking que necesitan para avanzar en su proyecto. El programa está enmarcado siempre en la aceleradora Volaria del Instituto de Competitividad y luego esos emprendedores que han pasado esa fase de aceleración pueden pasar a esta aceleradora que ya digamos que es un campo un poquito más avanzado para seguir consolidando su proyecto. Y nada, muchísimas gracias a todo el equipo por su invitación y reitero mis disculpas de la directora del servicio que no ha podido estar. Y bueno, pues encantada de estar aquí, escuchar a toda la gente que trabajamos en el emprendimiento, porque entre todos se aprende y avanzamos. Muchas gracias.